Muchos saludos para todos, el Señor les bendiga, gracias por estar en sintonía. Bueno, quiero saludar a todos y cada uno de los que están escuchando esta programación y en este momento vamos a dar inicio a la lección número 1 de una serie de lecciones que estaremos dando para aquellos que recién se han convertido al cristianismo y tengan un entendimiento y puedan madurar espiritualmente de una forma bastante rápida y efectiva. Calvario, a paso lento, se oyó una voz. Y bueno, el tema a tratar ahora es una nueva vida, el nuevo nacimiento. Como todos sabrán, o sea, tiene que haber algo que nos diferencia a los cristianos, o sea, a los que seguimos a Cristo, del resto de las demás personas. Tiene que haber algo diferente. ¿Y de qué se trata? Y eso es lo que estamos tratando de dar a entender en este estudio, porque hay cosas que son difíciles de explicar porque se sienten, pero al quererlas expresar es difícil, y ese es el propósito de este estudio, que ustedes puedan expresar con palabras lo que es el nuevo nacimiento, para que ustedes a la vez estén preparados para hablarle a sus familiares que no conocen a Cristo aún, o a sus compañeros de trabajo. En todo lugar ustedes estén preparados para dar una respuesta y hablar acerca de este tema abiertamente y sin temor. Ese es el propósito de este estudio, y que ustedes crezcan espiritualmente. Y bueno, para los que ya tienen mucho tiempo de seguir este camino de las cosas del Señor, bueno, también para ellos un pequeño repaso para que ellos puedan también utilizar este estudio, como digo, con amigos, compañeros de trabajo, familiares, etc. Gracias por estar en sintonía, el Señor les bendiga y damos inicio. Como dijimos, un nuevo nacimiento. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 8, hay un diálogo muy interesante, ¿saben?, del Señor Jesucristo con un hombre llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. En este diálogo hay una afirmación del Señor que suena extraña a nuestra lógica o a nuestras creencias religiosas. Ustedes saben, todos, bueno, venimos de diferentes culturas, depende en qué religión nos hemos creado. Hemos sido criados, tenemos diferentes creencias, practicamos diferentes cosas. Entonces, independientemente de eso, todos vamos a entrar a esta situación como este religioso que tenemos acá, un principal entre los judíos. Era un sacerdote. Entonces, debemos analizar cuidadosamente todo esto porque tiene que ver con algo de vital importancia para todos nosotros. Y en esa ocasión, en esa conversación, se dio esta frase que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una vez más, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, eso está por sentado. Eso está afirmado. El Señor se lo dijo a Nicodemo, un religioso. Entonces, analicemos esto cuidadosamente. Esta declaración de Jesús, vamos desglosando esta frase así por palabras. Las palabras el que, oigan, ¿se acuerdan? El que no, aquí incluye a todos, es decir, la podríamos cambiar por esto: todo aquel. ¿Estamos entendiendo? O sea, aquí nos incluye a ti, a mí, a todos. Entonces, las palabras el que nos indica que incluye a todas las personas y no solo a Nicodemo, con quien realmente era la conversación. Entonces, tampoco se refiere a las personas muy malas o pecadoras solamente. Esto nos incluye, como ya dije, a ti y a mí. No importa qué pensemos de nuestra condición espiritual. ¿Tú crees que eres muy bueno? Ok, yo no hago nada. Yo todo muy bien, todo tranquilo, tranquila. Ok, esto, a pesar de eso, también te incluye a ti. Dice claramente, todo aquel. Ok, luego tenemos la siguiente frase que dice: el que no naciere de nuevo. Oigan eso. El que no naciere de nuevo establece que hay una condición necesaria e indispensable para todos por igual. O sea, no solo para Nicodemo, con quien realmente era la conversación. O sea, esto es en general para todos.
y para todos por igual. Esta condición es el nuevo nacimiento. O sea, el que no naciere de nuevo es un requisito nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Y en 2 Corintios capítulo 5 verso 17 dice claramente: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo puede ser una nueva criatura? ¿Recuerdan ahora la frase del principio? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces hay que nacer de nuevo. Entonces, ¿qué sucede aquí en esta conversación entre Jesús y Nicodemo? Nicodemo se espanta. Y ante la pregunta de Nicodemo, como ustedes recordarán, Nicodemo se espanta y pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? Y Jesús le aclara que no se trata de nacer de nuevo físicamente. Oigan eso. Sino nacer del agua y del espíritu, es decir, una experiencia espiritual. Como decíamos en otro estudio anterior, los hijos de Dios son los que nacen del agua y del espíritu. Todos somos creación, vamos dejándolo claro de una vez. Todos somos creación de Dios, pero los hijos de Dios son aquellos que han nacido de nuevo. ¿Cómo? De agua y del espíritu, como Jesús le estaba diciendo acá a Nicodemo. Y bueno, las últimas palabras, o bueno, pongamos toda la frase completa. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces establece esto una rotunda y clara. O sea, esto está claro que no hay otra manera de entrar en el reino de Dios, sino por medio de un nuevo nacimiento. Pregunta para ti: ¿has nacido tú de nuevo? Fíjate bien, porque tú puedes asistir a la iglesia. Tú puedes, escuchar de las cosas de Dios. Pero eso no te hace entrar en el cielo. Tienes que haber nacido de nuevo. ¿Me estás entendiendo? O sea, si no hemos nacido de nuevo, es imposible entrar al cielo. Porque claramente Jesús lo estableció y es ya un requisito acá. El que no, o todo aquel que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esta condición excluye a toda otra forma de pretender entrar al reino de Dios. Como que, digamos, como las buenas intenciones, las buenas obras, las religiones, las culturas, el dinero, la filosofía, tú sabes, esos pensamientos que básicamente son los conceptos que por lo general tenemos de acuerdo con nuestros propios razonamientos. ¿Me entienden? Como, yo voy a actuar bien para entrar al cielo. Y empiezas a hacer obras de beneficencia y cosas así. Pero en otra parte de la Biblia claramente nos enseña que no es por obras para que nadie se gloríe, ya que si fuera por obras, los ricos tendrían mucha más oportunidad que los pobres para entrar al cielo. ¿Por qué? Bueno, porque ellos simplemente podrían hacer donaciones muy generosas para los pobres, para diferentes instituciones. Pero fíjate en esto, que donen ese dinero no necesariamente quiere decir que lo están haciendo por agradar a Dios. Porque a lo mejor de lo mucho que, como cuando estaba Jesús viendo, cuando echaban las ofrendas en el templo, ¿qué sucedió? Los ricos daban de todo lo que les sobraba. Mas la señora que apareció por ahí, pobre, ¿se acuerdan? Jesús alabó a esa señora. ¿Por qué? Porque ella no estaba dando de lo que le sobraba. Entonces, volviendo al tiempo actual, los ricos podrían deshacerse de una buena cantidad de dinero dando donaciones y así no tendrían que pagar a lo mejor impuestos por ese dinero. Entonces, si ven, Dios lo que ve son las intenciones del corazón. ¿Con qué intención tú estás ayudando? ¿Con qué intención tú estás dando? ¿Con qué intención tú estás adorando? ¿Con qué intención tú estás clamándole a Él? O sea, te acercas y le pides perdón. Él sabe lo que hay en tu corazón. Sabe si es sincero o simplemente lo estás haciendo porque te escuchan. Los de tu iglesia, los de tu familia, qué sé yo. Entonces todas esas cosas quedan eliminadas acá. Eso no te hace nacer de nuevo. Pero nosotros tenemos, o algunas religiones tienen ese concepto, que deben hacer sacrificios, penitencias y todas esas cosas, pero claramente aquí quedan eliminadas. Aquí dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Entonces ya, quedamos claros, todo lo demás queda eliminado. Es interesante, también saben que Nicodemo era una autoridad religiosa de mucho prestigio, de una vida intachable según las normas morales y religiosas de su tiempo. Para aquellos que han estudiado el judaísmo, sabrán más o menos de lo que se trataba. Bueno, Nicodemo, como sacerdote, él ayunaba con regularidad, oraba, daba sus diezmos fielmente. Y sobre todo, oigan, él conocía las Sagradas Escrituras. Para los sacerdotes en aquel entonces, los fariseos, o sea, el trabajo de ellos era eso, estudiar las Escrituras. O sea, que él estaba familiarizado. Pero recuerden esto. Las Escrituras encierran verdades espirituales. Y si nosotros no podemos entrar en esa dimensión espiritual, en ese mundo espiritual, no podemos extraer las verdades que ahí se encierran. ¿Por qué? ¿Sabes? Los satanistas y los ateos también leen la Biblia. Y lo hacen con la intención de poder debatir contra mí, contra ti, acerca de lo que tú puedas decir para defender la palabra de Dios. Con esa intención, ellos leen esto. ¿Cómo tú podrías debatir contra alguien que cree diferente a ti? Pues debes estudiar el terreno. ¿Cuáles son sus creencias, su cultura? ¿Por qué piensan como piensan? ¿Por qué creen lo que creen? Entonces es lo mismo que ellos hacen. Leen la Biblia simplemente para contradecirte a ti y a mí. Pero ven, ellos no sacan ese provecho de la Escritura. Pero cuando tú puedes lograr entrar en lo espiritual, tú sacas unas verdades de la palabra de Dios que la verdad te sorprendes y no logras entender, porque esta mente humana es pequeña, comparado con las grandes verdades divinas que se encuentran en su palabra. Entonces, como decimos, Nicodemo tenía todas estas cualidades. Hacía sacrificios, o sea, ayunaba y muchas otras cosas. Pero cuando llega con Jesús, Jesús lo incluye a él entre los que necesitan nacer de nuevo para una nueva vida. ¿Cómo ven? O sea, ¿no le servían las oraciones en este punto? ¿No le servían sus ofrendas? ¿No le servía su ayuno? Ahora, no me entiendan mal, no estoy diciendo que eso es malo. Pero, o sea, en este punto, sin haber nacido de nuevo, lo que estaba haciendo era aguantar hambre, dicen por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Jesús lo incluye en este grupo que dicen tiene que nacer de nuevo. Pero veamos la enseñanza de la palabra de Dios en cuanto al nuevo nacimiento, que resulta en una nueva vida por consecuencia. Así que aquí ya vamos a empezar a ver lo que es el nuevo nacimiento, que como dije, como consecuencia resulta en una nueva vida para Cristo. Vamos a poner como letra A, si gustan anotar, la necesidad del nuevo nacimiento. Oye eso, la necesidad del nuevo nacimiento. ¿Tienes tú necesidad de un nuevo nacimiento? Bueno, vamos a ir desglosando eso poco a poco. La Biblia nos revela que cuando Adán y Eva pecaron, como ustedes recordarán, no solo se hicieron merecedores del castigo de Dios y fueron expulsados del Edén también, como ustedes recordarán, sino que, o sea, su misma naturaleza espiritual cambió. Aquí nos vamos a detener un poco porque muchos decimos en ocasiones que cuando ellos comieron del fruto, lo que Dios mandó no hacer, ellos murieron espiritualmente. Eso es lo que muchos enseñamos. Y totalmente es verdad. Pero si ustedes recuerdan, Dios les dijo que el día que comieren de ese árbol ciertamente morirían. Pero no les dijo en cuánto tiempo eso pasaría. Y aquí viene la pregunta de oro. Para ti. ¿Murió Adán y Eva? Y ya no estamos hablando de lo espiritual, ya en lo carnal, en lo físico. Claro que sí murieron. Es más, la Biblia nos dice que Adán casi duró 1000 años, oigan eso. Pero murió, a pesar que vivió mucho. Entonces se cumplió aquello que Dios le dijo: el día que comas de ese fruto, ciertamente vas a morir. Sí, sí murió. Y no solo en lo espiritual, esa desconexión entre Dios y el hombre, sino que también murió en lo físico. Dios nunca le dijo cuánto tardaría en eso. Pero ciertamente todos moriremos alguna vez, porque la paga del pecado es muerte. Y las escrituras dicen que todos heredamos esa
naturaleza pecaminosa que empezó desde que Adán desobedeció a Dios. Entonces, ya, tenemos claro que la misma naturaleza espiritual cambió desde Adán en nosotros. Desde entonces esa naturaleza espiritual ha pasado de una generación a otra. ¿Entienden? O sea, esa generación espiritual caída ha pasado de persona en persona. Y nosotros mismos la hemos heredado, no estamos absentos de eso. Muestra de eso es que la paga del pecado es muerte y ¿habrás de morir tú? ¿Habré de morir yo físicamente? Ustedes conocen la respuesta. Bueno, y avanzando, Romanos 5:12 dice, por tanto, así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, oigan bien, un hombre trajo a este mundo al pecado. Y el pecado trajo ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Entienden eso? Así fue el primero y todos descendemos de él. Por lo tanto, lo que él obtuvo negativo en aquel entonces se transfirió a sus hijos y a los hijos de sus hijos y así hasta ahora en día, a nosotros, de generación en generación. Ahora, notemos que dice Dios en textos como Jeremías 13:23. Pongámoslo como una pregunta antes de entrar en el verso. ¿Podemos nosotros cambiar nuestra naturaleza por nosotros mismos? O sea, ¿podemos nosotros cambiar esta naturaleza caída por nosotros mismos? ¿Qué creen ustedes? Dios dice al respecto en Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel? Está preguntando. ¿Y el leopardo mudará sus manchas? ¿Han visto los leopardos cómo tienen manchas? Y él pregunta, ¿acaso el propio leopardo va a hacer que cambie esa forma de lucir? ¿Podrá el leopardo quitarse esas manchas por sí solo? Eso es lo que Dios está planteando en esta pregunta. Y dice, así también, ¿podrán ustedes hacer bien estando acostumbrados a hacer el mal? Y en otra ocasión explicábamos que definitivamente el mal mora en nosotros. Nadie nos lo enseña. Ya viene en nosotros. Por eso es que nuestros padres tienen que educarnos. ¿Por qué? Porque viene el mal en nosotros. Y dice la Biblia que la necedad, la maldad está ligada al corazón nuestro. Por eso Dios manda a instruir con su palabra. ¿Qué sucede con un niño que los padres nunca lo disciplinen? Que nunca le enseñen cómo conducirse correctamente. También la Biblia dice que nosotros a lo malo llamamos bueno. Eso sucedería. El niño empezaría a hacer cosas que le agradan a él, satisfacen su carne, o el joven, pero que son totalmente malas. Y bueno, muchas personas saldrían dañadas de eso. No sé si me van entendiendo. Esa es la naturaleza del hombre, una naturaleza pecaminosa. ¿Quién nos enseñó a nosotros que no tendríamos que matar? ¿Quién nos enseñó que no tenemos que robar? ¿Y quién puso todas esas normas morales en nosotros? ¿Sí ven cómo los padres pueden influir en sus hijos? ¿Pero por qué ellos deben educarnos y enseñarnos? Porque la naturaleza caída viene en nosotros desde que nacemos. Entonces, humanamente, ven, hasta los psicólogos y todo eso que han sacado ahora en día, o sea, tratan y se esfuerzan en combatir esta naturaleza caída. Pero la mejor medicina, nosotros ya la conocemos. Y es venir a los pies de Cristo, entregar tu vida y vivir conforme Él manda. Pero como decimos, nosotros hemos buscado diferentes métodos. Pero bueno, ¿podríamos nosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? El pueblo de Israel, un ejemplo. Dios vio que empezó a actuar mal. Los corrigió y vio que ellos siguieron actuando mal. Entonces dice Dios acerca de sí mismo. Entonces yo dije, van a hacer mal, pero cuando se cansen de hacer mal van a volver a mí. Y los dejó. Pero dice que no. Se fueron a hacer el mal y de ese mal encontraban nuevas formas de hacer aún más mal y más daño y más maldades. Y así se pervertían y se perdían más. ¿Están oyendo eso? O sea,
como yo, o como cualquiera de ustedes, que está tratando de dejar cualquier vicio, cualquier maña, dicen por ahí, te estás esforzando en dejarlo. Luego un amigo te invita a ir exactamente donde hay lo que tú quieres dejar. Pero por no despreciar a tu amigo y eso, por no hacerle un desaire, vienes tú y aceptas. Ok, ya fuiste. Desde el momento que te vas a meter a un lugar equivocado, ya está mal. Pero ya que estás allí, empiezas a ver la bebida que tanto querías dejar. O el cigarrillo que tanto querías dejar. O las apuestas que tanto querías dejar. Un mal fue haber ido. Pero ahora estás expuesto a otro mal. Empezar a hacer aquello que tú querías dejar. Entonces el primer mal de haber ido te lleva a otro mal. Y de una vez, digamos, si es en el caso de las apuestas, te metiste a eso, aunque bueno, nada más es un ejemplo, estoy queriendo abarcar todo, pero esto nada más lo pongo como ejemplo. De una vez estás allí y empiezas en las apuestas, de ese mal, ¿qué otra cosa puede resultar? Te metes en deudas. Muchos por las apuestas han perdido su familia, su casa, todo. Entonces si ves cómo un mal lleva a otro mal. Entonces, en una desesperación, muchos, yo he sabido de casos que al no tener cómo pagar y verse desesperado, algunos se quitan la vida. Y otros se dan a la tarea de robar para poder pagar la deuda. Entonces, sí o no, que un mal lleva a otro mal. Piénsenlo bien ustedes. Y bueno, estando claros que nosotros no podemos hacer nada, porque si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cómo podemos hacer algo por nosotros mismos, hablando espiritualmente? Romanos, oigan bien, Romanos 3:10 al 12 nos habla un poco. Y te pregunto yo a ti, ¿habrá alguna persona justa que no necesite nacer de nuevo? ¿Habrá una persona que pueda decir y que sea verdad? Porque decirlo podemos, pero que sea verdad. No, yo no necesito ese nuevo nacimiento. Yo soy suficiente justo. Yo soy suficiente bueno. Yo soy suficientemente santo. Yo no necesito eso. ¿Habrá alguna persona que pueda decir eso? Y si tiene la osadía de decirlo, mira lo que dice. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Tus obras que tú crees buenas, tal vez es el producto de la conciencia que Dios dejó en ti, o las conductas morales que tus padres te dejaron, te heredaron o te enseñaron. Pero si entras en el ámbito espiritual, no había ni un solo justo, ni siquiera uno, dice la Biblia. Entonces, si la Biblia o Dios nos declara que no hay justo ni aún uno delante de Él, es que no lo hay. Y mira más adelante. ¿Quieres saber cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo? Mira, dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál era nuestra condición? Éramos pecadores y estábamos destituidos, o sea, expulsados de la gloria, de toda gracia y todo beneficio de Dios. Estábamos totalmente excluidos, expulsados. ¿Qué te dice eso? ¿Qué podríamos hacer al respecto? O sea, si a ti te echan de tu casa, ¿qué podrías hacer tú al respecto? En Efesios 2:1 al 3, mira, para que vayamos ubicándonos cómo estábamos y qué éramos antes de conocer a Cristo. Es de lo que estamos hablando, pero mira. En Efesios 2:1 al 3, estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, deseando satisfacer la carne y haciendo conforme nuestros deseos carnales. ¿Sí ves cómo nos describe Dios acá en esta parte? Muertos en delitos y pecados. Y no solo eso, sino que siguiendo los deseos de nuestra carne y satisfaciéndolos. ¿Y qué es lo que pide la carne? ¿Nunca has sentido que no tienes deseo de ir a la iglesia?
¿Quién crees que te pone ese deseo? ¿Tu espíritu o tu carne? Si te dan deseos de volver a hacer lo que antes hacía, que sabes de antemano que está malo, ¿quién crees que te pone ese deseo? ¿Tu carne o tu espíritu? Tu carne. Ahora, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque anteriormente tú querías ir a la discoteca y simplemente ibas y te divertías y ya. Pero ahora, después de un nuevo nacimiento, hay un espíritu dentro de ti que te dice: ir allá está mal. Y es una lucha entre tu espíritu y tu carne. Pero antes simplemente satisfacías la carne. Querías una cerveza, te la tomabas. Pero ahora hay algo que te dice y no te deja tranquilo y te dice: está mal, esto está mal, no está bien. Pero como decimos, anteriormente al nuevo nacimiento, todo te daba igual. Todo te parecía bien. Tal vez te remordía la conciencia un poquito por cómo te habían criado tus padres y eso. Pero después de la segunda vez que lo hiciste, se te hizo costumbre. Y ya no lo pensabas. Simplemente lo hacías. Entonces, podemos ver claramente que el estado del hombre natural, o sea, su vida espiritual, sin vida espiritual completamente, no tenía vida espiritual. Y no tenía capacidad moral ni espiritual para responder al llamado de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Si tú estás muerto espiritualmente, y Dios es espíritu, no tiene nada que ver con la carne, sino que Dios claramente dice que Él es espíritu. O sea, estás muerto, básicamente como que no existes. Entonces, ¿cómo tú vas a buscar a Dios? Un muerto nada escucha, un muerto nada hace, un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Entonces, ¿qué sucede? Al ver Dios que su creación estaba muerta en espíritu, Él, siendo espíritu, se acerca a nosotros. Espero me estés entendiendo. Es Él quien toma la iniciativa y la decisión de acercarse a nosotros. ¿Entienden? Porque nosotros no podíamos, estábamos muertos. Nuestro espíritu estaba totalmente muerto y estábamos apartados de Él. ¿Sabes? Es duro reconocer esto. Pero es Dios quien se acerca. Y sin la intervención regeneradora de Dios al hombre, no tendríamos esperanza ni salvación. Así que entiende esto. Tú no le pediste a Dios al principio que Él se acercara. Él se acercó. Él vino a ti a buscarte. Espero que estas palabras, o sea, le estés poniendo mucha atención, ¿eh? Porque acuérdate de tu vida pasada. Acuérdate cómo tú te alejaste de las cosas de Dios. Para aquellos que se alejaron y ahora han vuelto. O están empezando. ¿Te acuerdas de tu vida pasada? ¿Te acuerdas todo lo que hacías, cómo vivías, cómo pensabas? A lo mejor en lo último que pensabas era en Dios. Y si lo hacías era de una manera religiosa. ¿A qué me refiero con una manera religiosa? Creo que lo entiendes perfectamente, ¿no? A que lo haces por costumbre. Pero no te importa dentro de ti. ¿Entiendes eso? Tu corazón no está enfocado en Dios. A eso me refiero. Entonces, como digo, es duro reconocer esto. Pero la experiencia de cada uno de nosotros, o sea, lo comprueba. Cuando recordamos con cuánta facilidad nos inclinábamos al mal. Y lo difícil que es vivir en una vida en santidad. Es nuestra propia experiencia desde la niñez. Y se revela tristemente, en la condición espiritual, moral y social de la humanidad en todos los tiempos, no solo hoy en día. Pero te digo que hoy en día está más difícil todavía. ¿Por qué? Estamos aprobando leyes que van en contra de Dios. Y sabes, hemos llegado a tal punto que estamos sacando a Dios de todos lados. Y esto se está poniendo más difícil. Estaba viendo una noticia, como explicaba en la mañana, que me dejó wow. Yo dije wow. Tú sabes, cuando tú ibas a la escuela, tú escuchabas las frases como buenos días, niños y niñas, o buenas tardes, niños y niñas. O incluso en algunos eventos de entrega de premios o lo que sea, o en ciertos lugares tú escuchabas que decían: damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos. Pues te cuento que esas palabras ahorita ya están en debate, que las van a eliminar del vocabulario nuestro. Y va a ser prohibido decir damas y caballeros. Va a ser prohibido decir niños y niñas.
¿Por qué? Porque hay niños y niñas, adolescentes o de todas las edades que son transgénero. Hay niños que se sienten niñas, hay niñas que se sienten niños. Entonces dicen que esta clase de frases los pueden ofender y reprimir. ¿Sientes tú que esto es correcto? Solo respóndetelo a ti mismo. Dentro de ti va a haber algo. Y si eres tú una de las personas que está pasando por esto, siente en tu corazón qué te dice. Porque dentro de tu corazón tú tienes algo. Y tú sabrás que ese algo te dice que no es correcto. Pero si no le haces caso a eso que te dice no es correcto, te lo pasas por encima y luego tú te descarrías y haces tu vida como tú quieres. Y ya no te importa nada. Y está bien, Dios nos dio libre albedrío, tú puedes escoger tu propio camino. Pero ¿sabes una cosa? Vas a sufrir las consecuencias. Porque cuando desobedecemos algo de lo que Dios ha mandado, Él no te lo impide. O dime, ¿te ha impedido algo en tu vida? Tú has hecho como tú has querido, tú has ido donde tú has querido. Dios no te lo ha impedido. Él solo te mira. Pero dime si tus decisiones no te han causado dolor. En especial las decisiones arrebatadas. Pero sabes, Dios no te metió ahí. Fue el obedecer a tu carne lo que te llevó allí. Bueno, continuando con el tema. Dijimos que era duro reconocer esto. Yo sé, saben, yo lo digo de esta manera, pero a lo mejor quien me está escuchando lo escuche duro. Porque depende de la situación que te encuentres o cómo tú pienses, lo vas a escuchar duro. Pero es la verdad de lo que está pasando. Yo no tengo nada en contra de nadie, pero sabes, sería bonito que cada persona pudiera ser feliz. Pero una felicidad verdadera que te traiga paz, gozo a ti. Pero tú sabes que si tú desobedeces las reglas que Dios ha dejado, esa felicidad absoluta y ese gozo completo no lo vas a poder tener. No sé si decirlo, pero sabes, o sea, si tú decides hacer algo desordenado, tienes tus consecuencias. Y así como estás haciendo algo, experimentando algo nuevo, así también, así mismo, no vas a experimentar aquello que Dios dejó para ti y para mí, que lo pudiéramos experimentar de acuerdo al orden que Él dejó, como por ejemplo una familia, hijos propios tuyos. Algunos nacen con deficiencias, pero otros por tomar esa decisión, o sea, eres feliz en una cosa pero te privas de otra. Y eso es lo que Dios no quería para ti. Dios quería darte que tuvieras una felicidad absoluta, completa. Pero como vuelvo y digo, es tu vida. Dios te dio libre albedrío y tú tomas tus propias decisiones. Bueno, y seguimos acá, ¿eh? Creo que cerramos con la parte A. Ya dijimos, o sea, esto no es nuevo. Esto ha pasado en todos los tiempos en la sociedad. Y si ustedes ven afuera a la calle, ustedes saben cómo está. De día a día peor. Como en Canadá, como pudieron ver las noticias, ya aceptando legalmente contactos sexuales con animales. ¿Qué consecuencias puede tener? Enfermedades, qué sé yo. Pero como digo, salirse del orden de Dios trae consecuencias. Pero bueno, ya quedamos claros, ¿verdad? Ahora, pasemos al punto B. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? ¿Puedes imaginarte tú en qué puede consistir? Hablar de esta manera, ¿sabes? Así, hacerte esa pregunta es fácil. Pero si alguien viene a ti, imagínate que alguien está viniendo a ti y te hace esta pregunta. Oye, ¿y en qué consiste el nuevo nacimiento? ¿Me lo puedes explicar?
¿Qué dirías tú en ese momento? ¿Tienes las palabras para expresarle? ¿Le podrías decir exactamente una respuesta o diferentes respuestas que lo dejen satisfecho? Porque, ¿sabes? Yo he hecho muchas preguntas a personas y me han respondido. Y no los culpo a ellos ni nada por el estilo, gracias a Dios. O sea, me han dado respuestas, pero no me han dejado satisfecho. Y con este estudio eso es lo que yo quiero. Que tú tengas las herramientas para poder expresarle a las personas con palabras. Y que cuando te pregunten a ti, tú seas suficientemente capaz de responder y satisfacer esas preguntas que ellos tienen. Así que pidámosle ayuda a Dios, que Dios nos bendiga y nos dé discernimiento y entendimiento, ¿eh? Y que tú puedas compartir con tus compañeros de trabajo, con tus familiares. Entonces volvamos. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? Y empecémoslo de esta manera. Es la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, en que nuestra disposición moral y espiritual son renovadas. ¿A la imagen de quién? De Cristo. Una vez más, es la obra del Espíritu Santo, dentro de ti, por medio de la palabra de Dios, en que de nuestra situación o disposición moral y espiritual somos renovados a la imagen de Cristo. Si puedes ir conmigo a Efesios 2:10, dice claramente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Oye eso. O sea, antes de que Dios te formara a ti, por eso nadie se puede jactar de hacer buenas obras. Porque antes de que tú fueras formado, Dios ya había pensado en cómo crearnos para que anduviéramos en bien, en buenas obras. Dios no te creó así por casualidad, con necesidades, con defectos, con virtudes. No, era para que nos ayudáramos unos a otros. ¿Entiendes eso? La intención de Dios fue crear este mundo tal y como está, para que nosotros interactuáramos, nos relacionáramos y nos ayudáramos unos a otros. Esa fue la intención de Dios. O sea que cualquier obra buena de caridad, de humildad, de lo que tú quieras llamarle, Dios la preparó desde antes para que tú, con esta forma que tienes físicamente y con la mentalidad, oye bien, que Él te dio, dejando fuera lo negativo, porque tú sabes que lo de Dios, o sea, en Dios no hay nada malo, no hay nada negativo. Entonces, ¿qué sucede? Te hizo así para que tú pudieras interactuar con los que te rodean y pudieras ayudar y pudieras hacer obras buenas, así como Él es bueno. ¿Entiendes de lo que te estoy hablando? Entonces, esa naturaleza caída nos privó de todo esto. Pero ahora con esta nueva vida, o sea, Él dice que nos vuelve a la hechura de cómo Él nos creó, de cómo es Cristo, en quien fueron creadas todas las cosas, por Él, dice, y para Él. Así que, recuérdalo. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? En que Dios, por medio de su Santo Espíritu, al tú creer en su palabra, en lo que Él ha dicho que tú tienes que creer, Él te renueva moral y espiritualmente. Muestra de ello es que en consejerías o personas que entran a la iglesia con una cajetilla de cigarro y entran y aceptan a Cristo, cuando salen, y a mí me lo han dicho, salen y ven la cajetilla de cigarro y ya no pueden. Ahí mismo buscan el primer basurero más cercano y tiran la cajetilla de cigarros. Ahora yo te pregunto, ¿qué cambió en él de cuando entró a cuando salió? ¿Qué cambió en 1 hora y media? ¿Podrías tú explicarlo? Es ese nuevo nacimiento. Tu moralidad y tu espíritu son renovados. Naces de nuevo. Ahora mira, otra de las cosas que sucede es que este cambio profundo que Dios produce dentro de nosotros al dar vida a nuestro espíritu por su espíritu, que te quede claro, por el espíritu de Él, haciéndonos, o sea, nos hace susceptibles a su voz. ¿Qué quiere decir? Que nos hace
que podamos tener ese interés, que podamos ser susceptibles, sentir. Mira lo que dice en Ezequiel 11:19. Desde tiempos antiguos, mira lo que está escrito. Y les daré un corazón, dice Dios, y un espíritu nuevo. ¿Estás oyendo eso? Que nos dará un corazón y un espíritu nuevo. Dice, pondré dentro de ellos un corazón y un espíritu nuevo. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Un corazón que pueda escuchar y ser susceptible a sus palabras. O sea, un corazón que entienda sus palabras. ¿Entiendes eso? Y que ponga atención. Eso es parte en qué consiste el nuevo nacimiento. Te dan tu espíritu, tú naces en el espíritu. Y te dan un nuevo corazón. Este nuevo corazón que se hace sensible al dolor de los demás, a las necesidades de los demás. Un corazón nuevo. Como explicaba de los que entran con una cajetilla de cigarro. Es más, hay personas, yo he sabido de casos, personas que entran a la iglesia, armados, porque van a robar o van a matar a alguien que les cae mal o algo. Y han entregado allí su vida a Cristo y dejan el arma ahí. Y ya no quieren matar, ya no quieren hacer mal. Yo te pregunto, ¿qué cambió en esos minutos en él? Un nuevo corazón. Les fue dado un nuevo corazón, esa es la respuesta. Entonces, mira. Comenzar una nueva vida. Nos da eso, que comenzamos una nueva vida en la cual nuestros motivos, nuestros valores, inclinaciones, metas, propósitos, lo que tú quieras agregarle, en la vida son cambiados por nuestra unión con Cristo por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Creer con firmeza. ¿Ves? O sea, cambia lo que decía, cambia nuestra forma de pensar, cambian nuestros valores, cambia nuestra forma de ver las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. ¿Escuchaste eso? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y cómo puede ser una nueva criatura? Porque nació de nuevo, del agua y del Espíritu. Y recuerden, todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios solamente aquellos que nacieron de agua y del Espíritu. Esa es la diferencia. Recuerda siempre eso. Todos somos creación, pero no todos somos hijos. Los hijos de Él son todos aquellos que han nacido de agua y del Espíritu. En lo cual quiero que entiendas que hasta cierto punto tú no tienes nada que ver. Porque estos dice que los hijos de Dios no son nacidos de carne ni de sangre. Y tú sabes que tú eres carne y tienes sangre. Pero los hijos de Dios dice que no son nacidos de eso. Y si tú engendras un hijo, una hija, va a tener carne y sangre. Entonces no es de esa manera que son engendrados los hijos de Dios. Los hijos de Dios son engendrados por Dios mismo. ¿Entiendes eso? Nadie puede nacer de nuevo sin escuchar la palabra de Dios y sin la obra del Espíritu Santo. Tenlo siempre presente. No se trata pues de obras o de voluntad humana, sino de el obrar sobrenatural de Dios, o sea, algo inexplicable. Pero como decimos, estamos tratando de darle una explicación para aquellos que vienen a nosotros y nos preguntan, o tal vez tú mismo no lo lograbas entender a totalidad. Y aquí te estamos dando, algunas formas para que tú lo entiendas mejor. ¿Entienden eso? O sea, es una obra sobrenatural que Dios hace. Y como repetía, se lo vuelvo a decir, los cuales, dice la Biblia, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre. O sea, no tienes nada que ver tú ni yo. Ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Por Dios. En Juan 1:13,
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso lo encuentras en Efesios 2, 8 al 9. ¿Pero oyes eso? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. O sea, tú no tienes nada que ver en eso. Pues es un don, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ya habíamos hablado de eso al respecto. Bueno, cerremos este capítulo ahí y pasemos a la letra C. Y en esto vamos a entrar a nuestra parte en el nuevo nacimiento. ¿Qué parte tienes tú en el nuevo nacimiento? O sea, ¿qué tienes que hacer tú para nacer de nuevo? Si alguien te pregunta, oye, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para conseguir este nacimiento, para nacer del agua y del espíritu? Aquí te va para que tú puedas responderle a estas personas. Número 1, reconocer nuestros pecados. Debemos reconocer que somos pecadores. Incluso en lo secular, a los alcohólicos o que tienen vicios así, lo primero que les dicen que tienen que reconocer que tienen ese problema de adicción. ¿Por qué? Porque, o sea, están totalmente ebrios, totalmente drogados, borrachos, no sé, y todavía diciendo que no tienen ese vicio. O sea, si no puedes aceptar eso, estás diciendo que tú no necesitas ayuda. Asimismo, si tú dices que tú no eres pecador, es como estarle diciendo a Dios, ¿sabes qué? No te necesito. No sé si me van entendiendo. Entonces, número 1, tenemos que reconocer que somos pecadores y arrepentirnos. Arrepentirnos de ese pecado. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Cambiar de dirección. Tú ibas a la derecha, ibas haciendo mal, entonces media vuelta y ahora hacia la izquierda. O si ibas a la izquierda, media vuelta y ahora hacia la derecha. ¿Entiendes? Entonces, claro, número 1, reconocer que somos pecadores y arrepentirnos. Número 2, creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó y que está a la diestra del Padre. Ustedes saben, en la gloria de Dios. Entonces, número 2, tienes que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, pero que resucitó también, que murió en la cruz cargando tus pecados. Tienes que estar con esa convicción que tus pecados fueron con Él en esa cruz y que Él los llevó a la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, tras Él poner tus pecados y los míos sobre su cuerpo, ¿qué hizo? Los llevó a la muerte, cumpliendo la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué sucede? Jesucristo por nosotros se hace pecado de nuestros pecados y va a la tumba y se lleva los pecados a la tumba, a la muerte. Pero Él al tercer día resucitó, y cuando resucitó solo Él sin los pecados que Él había llevado a la muerte. Una resurrección gloriosa. ¿Entiendes de lo que estoy hablando? Entonces tienes que creer eso, y que ahora Él está a la diestra del Padre. Tienes que creerlo y estar seguro de eso. Número 3, debemos apropiarnos personalmente de su obra en la cruz, creyendo, y no solo creyendo, sino que también aceptando que nuestros pecados han sido perdonados ya, porque Cristo pagó por todos ellos al morir en la cruz. Escrito está, mira, en la Biblia claramente nos dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Romanos 10:9. ¿Qué te dice eso? O sea, tú tienes que creer que Cristo murió en la cruz y cargó tus pecados y que resucitó ya, sin ellos, santo. Pero tú también tienes que creer que el precio de tus pecados fue pagado ya. Por lo tanto, ya no tienes que vivir con ese pasado. Ya no tienes que vivir con ese remordimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Desde que tú aceptas ese perdón, recibes a Cristo en ese mismo momento, o sea, tu pasado queda borrado para Dios. Y si a Dios ya no le importa ese pasado, tú tienes que despojarte de eso. Olvídate ya de lo malo que hiciste en lo anterior. Ahora preocúpate por el presente. ¿Qué harás? ¿Cómo agradarás a Dios?
Espero me estés entendiendo, ¿eh? Entonces tenemos que aceptar ese perdón. ¿Por qué? Porque si tú te peleas con alguien y bueno, hablan, arreglan la situación y él te dice, oye, ¿sabes qué? Ya no pienses más, te perdono. No pienses más en eso. Y tú insistes en, no, pero es que no sé por qué lo hice. Y entras incluso en depresión pensando, ¿por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Oye, ¿por qué te vas a mortificar? Si el que ofendiste ya te dijo, te he perdonado, olvídalo. Así con Dios. Tú tienes que aceptar ese perdón y estar totalmente seguro que para Dios eres una nueva criatura. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Entonces, número 4. Tienes que recibir a Cristo como único Señor y Salvador de nuestra vida. Abriéndole nuestro corazón, oye bien, para que Él entre a morar allí contigo, conmigo, por medio del Espíritu Santo dentro de nosotros. En Juan 1:12, mira lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de hacerse hijos de Dios. ¿Sí ves? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de hacerse hijos de Dios. Ahora, ¿a qué nos referimos con recibir a Cristo como único Señor y Salvador? Si Él va a ser tu Señor, no tienes que tener otros señores. No tienes que. ¿Entiendes eso? Porque Dios también dice que Él es un Dios celoso. Así como tú tal vez tienes hijos y eres celoso de tu hijo, de tu novia, de tu novio. ¿Entiendes eso? O sea, ¿cómo te sentirías tú si tienes un hijo pequeño y tiene una necesidad y en vez de irte a pedir a ti, va y le pide al vecino? Y más si tú estás enemistado con el vecino, ¿qué sentirías? ¿Te gustaría? Entonces, nada más te pongo el ejemplo para que tú tengas una idea mejor, de qué es lo que sucede cuando tú quieres tener más señores que Cristo. Y quieres visitar los brujos, quieres visitar los chamanes, los astros, los mediums, todas esas cosas. Eso es lo que sucede. Espero esté quedando bastante claro esta parte, Esta es nuestra parte en el nuevo nacimiento. Reconocer que somos pecadores, arrepentirnos, creer que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios que murió, cargó nuestros pecados y murió y resucitó. Tenemos también que aceptar su perdón, sabiendo que Él ya pagó el precio. Nosotros estamos libres ya de esa deuda. No tenemos por qué remordernos de esos pecados, por graves que hayan sido. No tenemos que remordernos, ¿ok? A ver, denme un segundo en lo que tomo agua. Sus corazones y no sus vestidos. Ok, aquí estamos de nuevo. Disculpen por la interrupción. Ok. Entonces, ya sabemos, esta es nuestra parte. Recibir a Cristo como único Señor y Salvador y aceptar su perdón. Recuerda que Él te dio un libre albedrío a cada uno de nosotros. Entonces Él no va a entrar a la fuerza. Él es un caballero. Él no te va a poseer y va a mover tu boca a la fuerza diciendo yo lo acepto. No. Él es un caballero y Él no te va a forzar a nada. Él se presenta ante ti por medio de una predicación, por medio de alguien que te habla de Cristo. Por medio de esa persona Él te está invitando a que lo aceptes. Pero depende de ti si tú lo aceptas o no. Porque Cristo no posee personas. O sea, de poseído. Los demonios sí. Esos te poseen y actúan por ti. Te quitan y te privan de tu facultad mental. Y ellos actúan por ti y mueven tu cuerpo. Pero Dios no es así, ¿sabes por qué? Porque Él desde el principio te dio libre albedrío. Decisión para escoger lo que tú quieres y lo que no quieres. Entonces, si Él te poseyera, lo que estaría haciendo es ir en contra de lo primero que te dio, el libre albedrío.
Entonces, esta parte te corresponde a ti, ¿ok? Espero te esté quedando bastante claro. Vamos a la parte D, ya falta poco. La parte D se trataría sobre la parte que le corresponde a Dios en el nuevo nacimiento. Esta es la parte que Dios hace en este nuevo nacimiento. Hemos ido paso por paso, acuérdate. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? Bueno, pero primeramente mencionábamos que teníamos esa necesidad, la necesidad de un nuevo nacimiento. Luego, ¿en qué consiste el nuevo nacimiento? Luego, ¿cuál es nuestra parte en el nuevo nacimiento? Y ahora vamos a entrar en la parte de Dios en este nuevo nacimiento, ¿ok? Si nosotros hacemos lo que nos toca, entonces, ¿qué hace Dios? Mira, número 1, perdona todos nuestros pecados. Si tú lees Hebreos 10:17, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Oye eso, Dios lo dice, que Él nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. ¿Qué son transgresiones? Pecado, tú ya sabes. ¿Qué son nuestras transgresiones? Todas las leyes de Dios que hemos quebrantado. Esas son nuestras transgresiones. Entonces dice que Él nunca más se acordará de ellas si tú haces tu parte. Número 2, cambia la disposición de nuestro corazón. Como tú sabrás, antes nuestra facultad para amar era dirigida egoístamente, tal vez a nosotros, a una persona específica. En el nuevo nacimiento no es así. En el nuevo nacimiento esta dirección es cambiada y es dirigida a Dios en primer lugar. ¿Estás oyendo eso? Primeramente es dirigida a Dios. Y cuando tú amas a Dios, este amor es recíproco. Él te hace sentir su amor y pone en ti algo nuevo. Y de esto algo nuevo que pone en ti, tú puedes dar a los demás. Se nota en ti, se manifiesta en ti. Si tú haces las cosas como Dios manda que se hagan. El amor que mora en ti, de Él, o sea, emana de ti. Y es cuando tú empiezas a actuar diferente y empiezas a pasar por alto la ofensa, empiezas a tener paciencia con los vecinos, con los compañeros de trabajo, empiezas a ver las cosas totalmente diferentes. No te digo que es fácil llegar ahí, pero esa es la parte que Dios hace, si tú haces tu parte. ¿Entienden lo que estoy hablando? Mira, también nos da percepción de las cosas espirituales y capacidad para entablar una relación personal con Él. Oye eso. Nos da esa percepción, o sea, ese entendimiento o esa comprensión de las cosas espirituales. Ahora tú vas a la Biblia y la Biblia te revela cosas increíbles. Entonces te da esa comprensión de las cosas espirituales y la capacidad de entablar una relación personal con Él. Ahora tú en tu oración le hablas a Él y tú sabes que Él te está escuchando. Estás en problemas, se los confiesas a Él y tú sabes que Él está ahí escuchando y que Él te puede ayudar. ¿Entiendes? Déjame buscarte Efesios 1:18 rápidamente para darle lectura. Efesios 1:8. Déjalo buscar rápidamente. Oye esto, dice que Él hizo sobreabundar para con nosotros. Oye, nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Oye eso. Bonito, ¿no? Nos hace sobreabundar en sabiduría e inteligencia para comprenderle, para ser susceptibles a su palabra. Ahora, mira otra de las cosas que Dios hace si tú cumples con tu parte. Él nos adopta como hijos suyos. Si tú lees Juan 1:12, ahí queda más que claro. Pero, o sea, es totalmente increíble. O sea, Dios nos adopta como hijos suyos. Te hace nacer de nuevo. Y ahora te adopta como su hijo. Increíble. Bueno. Y ahora ya no eres solamente su criatura, una criatura creada por Él. Ahora eres su hijo.
y ahora puedes tener una relación de padre a hijo o a hija. ¿Cómo ves? Mira todo lo que Dios te da. ¿Qué más? Nos hace participantes de su naturaleza. Es decir, mira, Dios nos permite de su misma... Nos permite, ¿cómo te diré? Bueno, nos imparte de su misma vida por medio del Espíritu Santo, quien viene a morar en nosotros. ¿Entiendes eso? Mira, para hacerlo más fácil, permíteme buscarte 2 de Pedro 1:4. Segunda carta de Pedro 1:4. Déjame ir para allá rápidamente. A ver, mira. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, como te dije, te hace partícipe. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Oye eso, divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Si ves, te hace partícipe de su naturaleza divina. Ahora yo te pregunto, ¿puedes acaso imaginarte tú? ¿Cómo es? ¿Cómo se verá el Espíritu que Él hizo nacer dentro de ti? ¿Puedes imaginártelo? Oye, allí dice que Él te hace partícipe de su naturaleza divina. Imagínate cómo es el Espíritu que Él hace nacer dentro de ti. ¿Qué más? Nos da vida eterna. Eso lo puedes encontrar en Juan 5:24, 10:27 al 29. Cuando Jesús dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna y no verá muerte. Pero como tú recordarás, Dios es espíritu. Entonces estas palabras no son para tu carne, son para ese nuevo espíritu que Él hizo nacer en ti. Ese nuevo espíritu es al que Cristo le dice: no verás muerte jamás, eres eterno. No es a tu carne que le está hablando. Está hablándole a ese nuevo espíritu que Dios ha hecho nacer en ti. Espero me estés entendiendo. Así que nos da una nueva vida. E incluso, ¿sabes? Como decíamos, nos da un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Empiezas a sentir, a ser diferente, a ver las cosas de una forma diferente. Aquella ambición que tenías se va de ti. Aquella angustia, aquella desesperación, conforme tú te entregas a Él, todo eso va desapareciendo de ti. Y vas teniendo mejor comprensión de las cosas en este mundo. Siempre recuerda 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Vamos al último punto, Y aquí vamos a hablar sobre los sentimientos y los hechos. Oye bien esto es sumamente importante. Nuestra seguridad se basa en las promesas de la palabra de Dios y no en nuestros sentimientos. Quiero que esto quede claro. Nuestra seguridad tiene que estar basada en las promesas de la palabra de Dios y no en lo que yo o lo que tú sientes. El cristiano vive por fe. ¿Qué es la fe? Confianza. ¿Qué es la fe? En la Biblia lo describe como la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de lo que no se ve. Pregunta de esto es: ¿alguno de nosotros ha visto a Jesucristo con estos ojos mortales? No. Mas sin embargo tenemos la fe que Él existe, que es real, que murió por nuestros pecados, que resucitó y nos ha hecho aceptos delante del Padre. ¿Entiendes eso? Entonces tenemos que vivir por fe, con la confianza, la veracidad de que Dios es real y que su palabra es viva y eficaz. O sea, su palabra son hechos concretos, no son palabras tal vez sí, tal vez no. Para Dios es sí y sí en Cristo, para nosotros. ¿Entienden eso? O sea, no es relativa ni inestable como nuestros sentimientos. ¿Qué sucede con los sentimientos? Por eso decimos que nosotros no vivimos por los sentimientos, sino por las promesas, la palabra de Dios, nuestra fe. El justo, dice la Biblia, por la fe vivirá.
la confianza de la veracidad de su palabra y de sus promesas. ¿Qué sucede con los sentimientos? Bueno, yo puedo estar orando, pero a lo mejor siento que nadie me está escuchando. Entonces, yo no me tengo que dejar guiar por eso. Yo tengo que dejarme guiar por la fe. O sea, estoy seguro que mi oración, aunque yo no sienta que Él la está escuchando, pero yo sé y estoy seguro que Él está en el cielo y me esté escuchando. ¿Ven la diferencia entre los sentimientos y la fe? Me siento solo. Entonces allí entra la fe. Yo sé que aunque yo estoy en esta situación, que aunque yo estoy pasando por esto, Él está conmigo. Y eso es la fe. Y esa es la fe que Dios respalda. Pero si empezamos a dudar, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que vivir por fe. Una fe genuina producida. Esta fe genuina, fíjense también, produce sentimientos y emociones de gozo, paz, amor, gratitud a Dios y muchas otras cosas. Pero nuestra salvación, oigan bien, no depende de estos sentimientos, sino de nuestra fe en los hechos de la palabra de Dios y que Cristo pagó por nosotros, que Él pagó en la cruz todos nuestros pecados, nuestras faltas y que murió en nuestro lugar. ¿Eres tú pecador? Yo también lo soy. Y la paga del pecado es muerte, pero ¿sabes qué? Por ti y por mí ya hubo quien murió para que tú puedas tener esa nueva vida y ese nuevo nacimiento. O sea, Dios no está faltando a su palabra porque efectivamente tú pecaste, yo pequé, entonces teníamos que morir. ¿Qué hizo Cristo? Tomar nuestro lugar y morir por nosotros. ¿Te queda claro ahora entonces? Espero que sí, ¿eh? Entonces, por lo tanto, si hemos conocido nuestro pecado y hemos aceptado el pago que Él hizo, ¿te acuerdas de lo que corresponde a ti en cuanto al nuevo nacimiento? Aceptar el pago que Él hizo. Y lo hemos reconocido como nuestro Salvador y Señor, ya no tenemos que pagar por ellos, por esos pecados, sino que Dios ya nos perdonó y nos dio vida eterna. Ahora, recuerda esto. Dios hizo nacer dentro de ti un espíritu. No fue engendrado por voluntad de varón, ni de hombre, ni ni voluntad de sangre, ni carne. Lo engendró Dios y Dios es espíritu. Entonces ahora tú tienes que entender que tú eres un espíritu que mora dentro de un cuerpo. ¿Entiendes eso? Este cuerpo ya no lo ames tanto. Este cuerpo, o sea, mírate tus manos. Ya no eres tú, este cuerpo físico va a morir, pero el espíritu que eres tú, que está dentro de ti, ese no va a morir jamás. Dios te ha dado vida eterna, que jamás se te olvide. Dios les bendiga. Bueno, y tengo una serie de preguntas acá, no sé si dárselas o... Bueno, se las voy a dar en caso de que les gustaría a algunos por ahí. A lo mejor son bastante estudiosos y les gustaría. Número 1, una pregunta a hacer sería... deja ver. ¿Cómo puedes tener vida eterna? ¿Cómo puedes tú tener vida eterna? Ahora, antes de seguir con las preguntas, me gustaría aclararte algo que se me viene ahorita. Ahora que has visto algunas de las enseñanzas, o sea, hemos hablado acerca de la palabra de Dios en cuanto al nuevo nacimiento y la nueva vida en Cristo. Tendríamos que poder responder estas preguntas que voy a hacer a continuación, pero me gustaría también decirte una cosa. Entiende esto. Cuando Cristo murió por los pecados que cometiste tú antes, murió solo por tus pecados pasados, presentes o futuros. ¿Por cuál de los tres murió? La respuesta es que murió por todos. Así que nunca dejes que una falta te aparte de Dios y ya no tengas el valor de darle la cara y confesarlo. Simplemente tú tienes que confesarlo. Mira, una cosa te voy a decir. Cuando tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador y Él también te aceptó y te hizo su hijo, ¿tú crees que Él no sabía todas las fallas que ibas a cometer? Si Él conoce todo el porvenir, todo el futuro, Él sabía exactamente cada detalle que tú ibas a hacer. Y aún así, ¿sabes qué? Te aceptó.
y te hizo su hijo, te hizo su hija. Él sabía que te ibas a apartar. Él sabía que tú ibas a hacer eso. Pero cuando le pediste que Él llegara a morar en tu vida, no te negó. Él aceptó y te hizo una nueva criatura. Jamás lo olvides, ¿eh? Él sabía de todas esas fallas. Simplemente ve y confiésaselas en oración. Él ya las sabía de antemano. Y mira, por si eso fuera poco, según la historia, Él murió haciendo el conteo históricamente, o sea, ¿de cuántos años? Murió hace 2000 o más años atrás. Tú no estabas ni siquiera cerca a nacer. Y también cargó tus pecados. ¿Cómo crees que pudo ser eso? Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Entiendes eso? O sea, antes de que tú nacieras, Él ya había pagado por todos tus pecados. Por eso te digo, no te alejes ni dejes que ningún pecado te haga alejarte de Él. Él ya sabía que tú lo harías. Y aún así, aquel día en que tú le recibiste, Él aceptó morar dentro de ti por medio de su Santo Espíritu. No se negó. Por tanto, no te apartes. Y si faltas cometido, la Biblia es clara y dice que abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Que jamás se te olvide eso. Bueno, y siguiendo con las preguntas, Número 1 dijimos, ¿cómo puede tener una persona vida eterna? Número 2, ¿tener padres cristianos o nacer en una familia cristiana te hace hijo de Dios? ¿Solo por nacer en una familia cristiana o tener padres cristianos te hace un hijo de Dios? Te voy a dar la respuesta de esta, no. ¿Por qué? Porque todo aquel que no naciere de nuevo, tú naciste de tus padres. Pero el nuevo nacimiento dijimos que no tiene nada que ver la carne, ni la sangre, ni la voluntad de hombre. Sino que Dios te hace nacer de nuevo y ya vimos que tú tienes que poner tu parte para que Dios ponga la de Él, ¿te acuerdas? Entonces la respuesta es no. ¿Qué te hace ciudadano del reino de Dios? Te recomiendo que leas Juan 3, verso 3 al 5. Otra pregunta, ¿cómo describe Jesús el nuevo nacimiento? Eso lo encuentras en Juan del capítulo 3, versos 7 al 8. ¿Cuál es tu parte en el nuevo nacimiento? ¿Te acuerdas? No hace mucho estuvimos hablando de eso, fue ya de lo último. ¿Cuál es la parte que le corresponde a Dios en el nuevo nacimiento? Y por último, entre sentimientos o hechos, ¿sobre cuáles está fundada tu vida? ¿Te acuerdas? Fue de lo último que estuvimos hablando. ¿Sobre qué está fundada tu vida? ¿Sobre sentimientos o sobre hechos? Una más. ¿De qué manera se ha manifestado tu nueva vida desde que hiciste a Cristo tu Señor? ¿De qué manera se ha manifestado? ¿De qué manera han habido frutos de que tú tienes una nueva vida? Bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas, esto ha sido todo. Esta ha sido la lección número 1 de este estudio. Quiero ir por varias lecciones durante unas cuantas semanas. Y como digo, hablamos hoy del nuevo nacimiento. Esta sería la lección 1 de todas las lecciones que estaremos viendo. Que mi intención es que para el final de todas las lecciones ustedes sean cristianos ya maduros, firmes en la fe, con su plena confianza en Dios y capaces de responder a las preguntas que el mundo allá afuera tiene. ¿Ok? Dios les bendiga y miren, gracias por la paciencia,